La oscuridad de la noche se extendía como un manto pesado sobre la pequeña casa de madera donde vivía Enrique. Ubicada en los límites de una ciudad rodeada de vastos bosques y montañas, la casa parecía un refugio solitario en medio de la inmensidad blanca que el invierno había traído consigo. Enrique, un hombre de mirada cansada y hombros encorvados por el peso de recuerdos que prefería no enfrentar, había buscado ese aislamiento como una forma de escapar de un mundo que le resultaba cada vez más ajeno. El fuego chisporroteaba en la chimenea, llenando la habitación con un calor acogedor y el tenue aroma de leña quemada. Enrique sostenía un libro en las manos, pero sus ojos apenas seguían las palabras impresas. Afuera, el viento ululaba, llevando consigo la promesa de una noche gélida e implacable. La tormenta de nieve que azotaba la región no daba tregua, y el silencio dentro de la casa solo era interrumpido por el ocasional crujir de las vigas de madera. De repente, un sonido quebró la tranquilidad. Al principio fue suave, apenas perceptible, un leve raspar en la puerta, como si algo o alguien tratara de llamar su atención. Enrique frunció el ceño y apartó el libro, esforzándose por escuchar con más atención. Los sonidos se hicieron más insistentes, acompañados por lo que parecían ser débiles ladridos. Se levantó lentamente, sus pasos resonando sobre el suelo de madera mientras se dirigía hacia la puerta. Una parte de él se sintió irritada por la interrupción, otra, más profunda y enterrada bajo capas de desconfianza, estaba movida por la curiosidad. Cuando abrió la puerta, el aire helado de la noche lo golpeó como una bofetada, arrancándole el aliento. Delante de él, bajo el débil resplandor de la luz de la entrada, una figura temblorosa se hizo visible. Una perra magra, de pelaje enmarañado y ojos brillantes de desesperación, estaba parada allí, jadeando con dificultad. A su lado, en un pequeño bulto casi indistinguible del suelo cubierto de nieve, 4 cachorros se acurrucaban, buscando un calor que la madre apenas podía ofrecerles. Enrique se quedó inmóvil, atrapado entre la sorpresa y la incredulidad. Los ojos de la perra lo miraron directamente, implorantes, como si comprendiera que su única oportunidad de sobrevivir dependía de él. Los cachorros, demasiado débiles para emitir algún sonido, temblaban visiblemente, sus diminutos cuerpos casi cubiertos por el manto de nieve que caía sin cesar. El hombre sintió un nudo formarse en su garganta, pero se obligó a mantenerse firme. «No puedo encargarme de ustedes», murmuró para sí mismo, como si las palabras pudieran convencerlo de cerrar la puerta y volver al calor de su hogar. Sin embargo, algo en esa escena lo retenía. Era la mirada de la perra, una mezcla de súplica y agotamiento, lo que lo mantenía enraizado al suelo. La tormenta aullaba con más fuerza, y la nieve comenzaba a acumularse en los bordes de la entrada. Enrique miró de nuevo a los cachorros, tan pequeños e indefensos, y luego a la perra que no apartaba los ojos de él. Su corazón, que había aprendido a endurecerse con el tiempo, comenzó a ceder ante la realidad frente a él. «Está bien», murmuró finalmente, más para sí mismo que para ellos. Abrió la puerta por completo y dio un paso hacia un lado, permitiéndoles la entrada. «Solo por esta noche». La perra, como si hubiera entendido sus palabras, se movió con cautela, guiando a sus pequeños hacia el interior. Enrique cerró la puerta detrás de ellos, protegiéndolos del frío cruel del exterior. Mientras los observaba instalarse cerca de la chimenea, una sensación inesperada lo invadió. No sabía si era alivio, resignación o algo más profundo, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su casa no le pareció tan abrumador. Enrique observó a los recién llegados con una mezcla de incertidumbre y resignación. La perra se acurrucó junto a la chimenea, envolviendo con su cuerpo tembloroso a los 4 cachorros que aún parecían temblar, aunque ya no por el frío externo, sino por el agotamiento que cargaban consigo. Enrique suspiró profundamente, cruzándose de brazos mientras apoyaba un hombro contra la pared. «¿Y ahora qué se supone que haga con ustedes?», murmuró en voz baja, como si esperara que alguien respondiera a su dilema. Nunca había sido amante de los animales, y mucho menos un hombre que se viera a sí mismo como cuidador de una familia de perros en apuros. Sin embargo, la escena frente a él le era difícil de ignorar. Los cachorros,
pequeños y frágiles, se aferraban al calor que la madre podía proporcionarles, y ella, aunque claramente agotada, mantenía una mirada vigilante, especialmente hacia Enrique. Él dio un par de pasos hacia ellos, deteniéndose a medio camino, como si aún no estuviera seguro de su decisión. Se rascó la barba, una manía suya cuando intentaba pensar con claridad. No puedo cuidarlos, se dijo una vez más, aunque la afirmación sonaba más débil con cada repetición. Los gastos ya eran ajustados. La vida en esa casa solitaria no era cara, pero tampoco tenía ingresos que le permitieran muchos lujos. Todo lo que ganaba lo destinaba a lo estrictamente necesario, comida, leña para el invierno, y lo indispensable para mantener su aislamiento. Alimentar a 5 bocas adicionales, aunque fueran pequeñas, parecía una carga imposible. La perra, como si entendiera las dudas del hombre, levantó la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos oscuros, llenos de cansancio pero también de una profunda confianza, hicieron que Enrique desviara la mirada, incapaz de sostenerla por mucho tiempo. «Esto no es permanente, ¿me oyes?», dijo, más como una advertencia para sí mismo que como una promesa a la perra. «Solo por esta noche, hasta que piense qué hacer». Decidido a no comprometerse más de lo necesario, Enrique se dirigió a la cocina. Revisó los armarios y el refrigerador, buscando algo que pudiera ofrecerles. No tenía comida para perros, por supuesto, y no podía darse el lujo de desperdiciar lo poco que tenía. Finalmente, encontró un poco de leche y pan duro. Calentó la leche en una olla y rompió el pan en pequeños pedazos, creando una mezcla improvisada. Mientras esperaba que la leche alcanzara una temperatura adecuada, se apoyó en el mostrador, dándole vueltas al asunto. «No puedo quedarme con ellos», pensó, repitiendo la frase como si fuera un mantra. «Quizás mañana pueda llevarlos a algún refugio, o dejarlos en otro lugar donde alguien más los encuentre». Pero incluso mientras consideraba esas opciones, una sensación incómoda se alojaba en su pecho. Había algo en la manera en que la perra lo miraba, en cómo los cachorros se acurrucaban unos contra otros, que hacía que las alternativas parecieran crueles. Cuando regresó con un recipiente improvisado, un viejo bol de sopa, la perra levantó la cabeza, vigilante, pero no se movió. Enrique colocó el bol frente a ella, apartándose rápidamente, como si temiera que el contacto más cercano pudiera cambiar algo dentro de él. «Ahí está. Es lo mejor que puedo hacer». La perra, tras asegurarse de que no había peligro, comenzó a lamer la leche con cuidado. Uno a uno, los cachorros se animaron a acercarse, siguiendo el ejemplo de su madre. Enrique observó desde la distancia, incapaz de ignorar cómo devoraban la comida con una desesperación que hablaba de días de hambre. Mientras los veía comer, algo en su interior comenzó a agrietarse. No era solo lástima, era una sensación más profunda, una conexión que no podía explicar. Había algo en esa pequeña familia que le recordaba una parte de sí mismo, una parte que había intentado enterrar bajo capas de soledad. Finalmente, cuando terminaron de comer, la perra volvió a acomodarse junto a la chimenea, envolviendo a los cachorros con su cuerpo. Enrique se quedó un rato más en silencio, observándolos desde una silla cercana. «No sé qué voy a hacer con ustedes», dijo en voz baja, sabiendo que la decisión tendría que tomarse pronto. Sin embargo, esa noche, mientras el fuego seguía crepitando y la tormenta rugía afuera, Enrique no pudo evitar sentirse menos solo en aquella casa aislada. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. La mañana llegó lenta, arrastrando consigo un frío penetrante que parecía colarse incluso a través de las paredes de la casa. Enrique, que había dormido mal en su cama, se levantó temprano, incapaz de ignorar la presencia de los huéspedes inesperados. Cuando entró en la sala, los encontró exactamente donde los había dejado, cerca de la chimenea, acurrucados unos contra otros. La perra alzó la cabeza al verlo, pero no mostró signos de agresión, solo vigilancia. Sus ojos,
más apagados bajo la luz del día, seguían cargados de ese cansancio profundo que Enrique no podía dejar de notar. «Supongo que tienen hambre», dijo en voz alta, mientras se dirigía a la cocina. El hombre revisó nuevamente sus escasos suministros. Quedaba poca leche, pero decidió que no tenía opción. Vertió lo que quedaba en una olla, la calentó a fuego lento y buscó otro recipiente para los cachorros. Mientras trabajaba, no pudo evitar lanzarle miradas rápidas al grupo. Los pequeños apenas se movían, todavía demasiado débiles, y la madre parecía haber agotado toda su energía en protegerlos. Colocó el recipiente con cuidado frente a ellos, asegurándose de no acercarse demasiado. La perra olfateó primero, asegurándose de que era seguro, antes de dejar que los cachorros se acercaran. Enrique observó cómo bebían con avidez, sus pequeños cuerpos temblando ligeramente mientras intentaban saciarse. Por un momento, el hombre sintió una pequeña satisfacción al verlos comer. Pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por la realidad de su situación. No podía mantenerlos allí indefinidamente. ¿Qué haría cuando se le acabara la comida? ¿Qué pasaría si uno de ellos se enfermaba? Con esos pensamientos rondando su mente, decidió examinar más de cerca a la perra. Se agachó a una distancia prudente y extendió la mano lentamente. La perra lo miró con desconfianza al principio, pero finalmente se relajó, permitiéndole acariciar suavemente su cabeza. «Estás hecha un desastre», murmuró mientras sus dedos palpaban el pelaje enmarañado y las costillas prominentes que asomaban bajo su piel. Había cicatrices aquí y allá, señales de una vida dura que Enrique solo podía imaginar. Los cachorros no estaban en mucho mejor estado. Eran pequeños, frágiles, y uno de ellos parecía especialmente débil, apenas capaz de sostenerse sobre sus patas. Enrique sintió una punzada en el pecho al verlo tambalearse antes de volver a acurrucarse junto a sus hermanos. Durante las horas siguientes, se dedicó a improvisar. Encontró viejas mantas en un armario y las dispuso cerca de la chimenea para que tuvieran un lugar más cómodo donde descansar. También llenó un recipiente con agua tibia y lo colocó a un lado, asegurándose de que estuviera al alcance de la perra. A medida que avanzaba el día, Enrique se encontró sorprendido por lo mucho que los pequeños detalles ocupaban su mente. Se preguntaba si la leche sería suficiente para mantenerlos alimentados, si las mantas los protegerían del frío de la noche, si había algo más que pudiera hacer por ellos. Esa noche, mientras los perros dormían cerca de la chimenea, Enrique se sentó en su silla favorita con una taza de café en la mano. Su mirada alternaba entre las páginas del libro que intentaba leer y los cachorros, que se habían acomodado en un pequeño montón de cuerpos calientes. «No puedo seguir así», pensó en voz alta, rompiendo el silencio. «No tiene sentido». Pero mientras observaba la escena frente a él, una sensación extraña comenzó a arraigarse en su interior. Había pasado tanto tiempo solo, evitando cualquier conexión con otros, que casi había olvidado lo que era sentirse acompañado. Y aunque estos animales no hablaban, su mera presencia parecía llenar el espacio de una manera que Enrique no había experimentado en años. Esa noche, por primera vez desde que los perros habían llegado a su puerta, Enrique comenzó a preguntarse si su llegada era solo una coincidencia o algo más. El sol apenas comenzaba a despuntar, lanzando débiles rayos a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Enrique despertó antes de que el calor de la chimenea se extinguiera por completo. Caminó hasta la sala, encontrando a los perros aún dormidos, con la madre rodeando protectora a los cachorros. Mientras avivaba el fuego con leña seca, su mente comenzó a divagar, llevándolo a un rincón oscuro de su memoria que rara vez permitía visitar. Había una razón por la que vivía en soledad, una razón por la que evitaba cualquier tipo de vínculo emocional. Enrique había sido un hombre diferente años atrás. Solía ser extrovertido, rodeado de amigos, con un trabajo estable y una vida que, desde afuera, parecía envidiable. Pero todo cambió tras un accidente automovilístico en el que perdió a su esposa, Clara, y al hijo que ambos esperaban. El impacto emocional fue devastador, dejando un vacío que ninguna cantidad de tiempo o consuelo pudo llenar. Después de la tragedia,
Enrique se alejó de todo y de todos. Vendió la casa que compartía con Clara y se mudó a esa pequeña cabaña en las afueras, rodeada por la soledad de los bosques y el frío de los inviernos interminables. Allí, con el pasar de los años, había construido un muro invisible que lo mantenía apartado del mundo exterior. Ahora, sin embargo, ese muro comenzaba a mostrar grietas. Observó a los cachorros, que empezaban a moverse lentamente, estirando sus diminutos cuerpos antes de buscar el calor de la madre. Uno de ellos, el más pequeño y débil, intentó levantarse pero cayó de lado, emitiendo un leve gemido. Enrique se acercó sin pensar, recogiendo al cachorro con cuidado y sosteniéndolo en sus manos. «Pequeño luchador», murmuró, acariciando suavemente el pelaje áspero del cachorro. Algo en él, quizás su fragilidad, despertaba en Enrique una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo, el instinto de proteger. Mientras sostenía al cachorro, su mente hizo una conexión inesperada. El estado vulnerable de los perros, la lucha de la madre por mantenerlos vivos, le recordaba su propia pérdida. Enrique había sentido el mismo desamparo, la misma sensación de haber sido abandonado en medio de una tormenta que no podía controlar. Dejó al cachorro junto a sus hermanos y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba algo de comida para él y leche tibia para los perros, recordó los días posteriores al accidente. Recordó cómo su familia intentó acercarse, cómo sus amigos le ofrecieron ayuda, y cómo él rechazó todo, eligiendo en cambio el aislamiento. En ese momento, pensó que estaba protegiéndose, pero ahora, al ver a esos pequeños seres luchando por sobrevivir, se preguntaba si había cometido un error. De vuelta en la sala, los cachorros empezaban a explorar el espacio, tambaleándose sobre sus patas inestables. Uno de ellos encontró un trozo de madera cerca de la chimenea y comenzó a morderlo, mientras otro trataba de trepar una manta doblada. Enrique no pudo evitar reír ante sus torpes movimientos. «Ustedes no se rinden, ¿verdad?», dijo, inclinándose para recoger al cachorro que había quedado atrapado entre las mantas. La risa de Enrique resonó en la cabaña, llenando el espacio de una calidez que había estado ausente durante años. Los cachorros, ajenos a la transformación que ocurría en el hombre, continuaron con sus pequeñas aventuras, mientras la madre los observaba con una mezcla de calma y alerta. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles cubiertos de nieve, Enrique decidió dar un paso que había estado postergando. Sacó una caja vieja de fotos que había guardado en un rincón del ático y la llevó a la sala. Se sentó en el suelo, con los perros cerca de él, y comenzó a revisar las imágenes. Había fotos de Clara, siempre sonriente, con esa mirada que parecía iluminar todo a su alrededor. Había fotos de ellos juntos, de viajes, de celebraciones, y de momentos cotidianos que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora eran invaluables. Mientras miraba las fotos, Enrique sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. El dolor seguía allí, pero ya no era un peso insoportable. En su lugar, había una leve sensación de consuelo, como si los recuerdos no solo trajeran tristeza, sino también una conexión con todo lo que había perdido. Al final de la noche, guardó las fotos de nuevo en la caja y se levantó lentamente. Los cachorros ya dormían, agotados después de un día de exploración. La madre levantó la cabeza al verlo moverse, pero volvió a recostarse al ver que no había peligro. Enrique apagó la luz, dejando solo el resplandor de la chimenea iluminando la sala. Mientras observaba a los perros una última vez antes de irse a la cama, se dio cuenta de algo importante: por primera vez en años, no se sentía completamente solo. El amanecer trajo consigo un silencio denso, roto solo por el crujido ocasional de la madera en la chimenea. Enrique se levantó temprano, como había hecho los últimos días, para revisar a los perros. La rutina comenzaba a instalarse, pero con ella también llegaban las preocupaciones. Al acercarse a los cachorros, notó que uno de ellos, el más pequeño, se movía con más dificultad que los demás. La madre, agotada y aún marcada por su delgadez extrema, parecía menos alerta que antes. Enrique suspiró mientras acariciaba al cachorro con cuidado. «Tengo que hacer algo», murmuró, pero sabía que sus opciones eran limitadas.
mientras preparaba algo de leche para los perros, abrió la despensa y se quedó mirando los estantes casi vacíos. Apenas le quedaba comida para sí mismo, y menos aún para 5 bocas adicionales. Enrique nunca había sido alguien de grandes lujos, pero la llegada inesperada de los animales había puesto a prueba su capacidad de subsistir. Ese mismo día decidió que no podía postergar más la visita a la ciudad. Necesitaba conseguir alimento para los perros, aunque eso significara usar el poco dinero que tenía ahorrado. Antes de salir, improvisó una barrera con sillas y mantas para evitar que los cachorros se aventuraran por toda la casa. La madre lo observó con sus ojos cansados, y por un momento Enrique pensó que podía percibir una mezcla de gratitud y confianza en su mirada. «Volveré pronto», dijo en voz baja antes de cerrar la puerta. La ciudad estaba a unos kilómetros de su cabaña, y el camino, cubierto de nieve, no era fácil de transitar. Cuando finalmente llegó, las calles estaban animadas, pero Enrique se sintió fuera de lugar, como siempre. No había regresado con frecuencia desde que decidió aislarse, y ahora, con su aspecto desaliñado y los años de soledad marcados en su rostro, parecía un extraño incluso en lugares que alguna vez conoció bien. Entró en una pequeña tienda local y se dirigió directamente a la sección de comida para mascotas. Escogió un saco de pienso para perros y algunas latas de comida húmeda, aunque el precio lo hizo dudar por un momento. «¿Perros, Enrique?», preguntó el dependiente, un hombre mayor que lo conocía desde hacía años. «No sabía que tenías mascotas». Enrique evitó el contacto visual mientras pagaba. «Es algo temporal», respondió, pero incluso mientras lo decía, se daba cuenta de que no estaba tan seguro de esas palabras. Cuando regresaba hacia su cabaña, con el saco de comida cargado al hombro, los pensamientos comenzaban a acumularse en su mente. ¿Qué haría si uno de los perros enfermaba? ¿Y si la madre no recuperaba sus fuerzas? Había asumido la responsabilidad de cuidarlos, pero la incertidumbre de si estaba haciendo lo correcto lo perseguía a cada paso. Al llegar, encontró a los cachorros acurrucados donde los había dejado. Uno de ellos se tambaleó hacia él, como si lo estuviera recibiendo, y Enrique no pudo evitar sonreír. La madre se levantó lentamente, observándolo con la misma mirada que había notado antes. «Creo que vamos a arreglárnoslas», dijo, mientras vertía la comida en un recipiente y se lo acercaba a los perros. Esa noche, mientras observaba a los animales comer con un entusiasmo renovado, Enrique comenzó a preguntarse si su aislamiento había sido la mejor decisión. Había pasado años evitando cualquier conexión, convencido de que era la forma más segura de protegerse del dolor. Pero ahora, con esos pequeños seres dependiendo de él, empezaba a cuestionar esa lógica. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo necesitaba, y aunque esa idea lo aterraba, también lo llenaba de un propósito que había olvidado que podía existir. La noche cayó con su habitual manto de silencio, pero Enrique no podía dormir. Había algo en la mirada de la madre de los cachorros, una mezcla de agradecimiento y tristeza, que lo inquietaba. Aunque sabía que los perros estaban seguros y alimentados, no podía ignorar la sensación de que la historia de esa familia aún estaba incompleta. A la mañana siguiente, mientras los cachorros dormían apilados cerca de la chimenea, Enrique tomó una decisión. Se arrodilló junto a la madre y examinó con más detenimiento su delgado cuerpo. Fue entonces cuando notó algo que no había percibido antes, una vieja y desgastada coleira de cuero alrededor de su cuello. «Entonces tenías un hogar», murmuró mientras acariciaba suavemente la cabeza de la perra. La coleira estaba cubierta de tierra y nieve seca, pero al limpiarla un poco, Enrique encontró grabadas unas iniciales, MG. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién había sido su dueño? ¿Por qué la habían abandonado junto a sus cachorros en medio de una tormenta? Impulsado por una curiosidad inesperada, Enrique encendió su viejo ordenador, un aparato que apenas usaba. Revisó sus redes sociales, buscando algún grupo o página local donde pudiera preguntar sobre perros perdidos o abandonados. Encontró un foro comunitario activo y escribió una breve publicación, explicando que había encontrado una perra con cachorro cerca de su cabaña. Mencionó las iniciales de la coleira y describió brevemente su apariencia.
Mientras esperaba alguna respuesta, decidió salir a investigar por su cuenta. Aunque sabía que el clima aún era complicado, pensó que quizás alguien en las cercanías podía reconocer a la perra. Tomó una foto rápida con su teléfono y caminó hacia la carretera más cercana, un camino que conectaba su cabaña con la ciudad. Al llegar a un pequeño mercado rural, mostró la foto a los pocos comerciantes que estaban allí. Algunos negaron con la cabeza, pero una mujer mayor frunció el ceño al ver la imagen. «Esos perros», comenzó, dubitativa. «Hace unas semanas escuché que alguien había visto una camioneta dejando animales cerca del bosque. No sé si es la misma, pero por aquí nadie tiene una perra como esa». El corazón de Enrique se hundió ante la idea de que la perra y sus cachorros hubieran sido abandonados deliberadamente. Agradeció a la mujer y regresó a casa, tratando de contener la rabia que comenzaba a crecer en su interior. Al llegar, encontró a los cachorros jugando torpemente con un trapo viejo. La madre, más alerta que antes, levantó la cabeza al verlo entrar, como si supiera que estaba intentando ayudarla. Enrique se agachó a su lado y, casi en un susurro, le prometió: «No sé quién te hizo esto, pero no dejaré que vuelva a pasar». Esa noche, mientras revisaba el foro comunitario, encontró un mensaje que llamó su atención. Un usuario había respondido a su publicación, mencionando que había visto una perra similar cerca de una carretera al norte de la ciudad, junto a un grupo de cachorros, hacía aproximadamente 2 semanas. Según el mensaje, el lugar estaba cerca de un área donde solían abandonar animales durante los inviernos más duros. Enrique cerró los ojos, tratando de calmar la mezcla de emociones que lo invadía. Sabía que el abandono de animales no era raro, pero ahora, con esos pequeños seres bajo su cuidado, la injusticia le resultaba más personal que nunca. Decidió que al día siguiente investigaría más sobre esa zona al norte de la ciudad. Pero también se dio cuenta de algo importante: aunque encontraba fragmentos del pasado de la perra, lo que realmente importaba era el presente. Ella y sus cachorros estaban vivos, seguros, y ahora dependían completamente de él. Antes de acostarse, Enrique volvió a sentarse junto al fuego, con la madre de los cachorros acurrucada a su lado. Le acarició suavemente el cuello, dejando que el silencio hablara por ambos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía que estaba reconstruyendo la vida de otro ser, sino también la suya propia. Los días comenzaron a pasar con una cadencia distinta. Enrique, antes acostumbrado al silencio absoluto, ahora despertaba al sonido de pequeños ladridos y pisadas desordenadas sobre el suelo de madera. Los cachorros, cada vez más curiosos y juguetones, exploraban cada rincón de la cabaña, mientras que la madre, a quien había comenzado a llamar Esperanza, mostraba signos de mejoría. Enrique dedicaba sus mañanas a alimentarlos y limpiar el espacio que improvisó cerca de la chimenea. Aunque las tareas eran simples, comenzaron a llenar un vacío en su rutina. Había algo reconfortante en la forma en que los cachorros se agolpaban a su alrededor, esperando atención o comida, y como Esperanza lo seguía con la mirada, confiando plenamente en él. Una tarde, después de alimentar a los perros, Enrique decidió compartir su experiencia en el foro comunitario donde había publicado inicialmente sobre los animales. Subió una foto de los cachorros jugando junto a la chimenea y escribió una breve actualización. «Han pasado unos días desde que encontré a esta familia en mi puerta. La madre, Esperanza, está recuperándose, y los cachorros son pura energía. Nunca pensé que mi casa estaría tan llena de vida. Gracias a quienes me dieron pistas sobre su posible origen. Si alguien tiene consejos sobre cómo cuidar mejor de ellos, estoy abierto a escucharlos». Para su sorpresa, la publicación comenzó a recibir respuestas rápidamente. Personas de la comunidad le escribieron mensajes de apoyo, compartieron consejos sobre alimentación y cuidados, e incluso ofrecieron donar mantas, juguetes y comida. Enrique, que durante años había evitado cualquier interacción social, se sintió abrumado pero agradecido por la calidez de esos desconocidos. Entre los mensajes, uno en particular llamó su atención. Era de una mujer llamada Clara, que dirigía un pequeño refugio de animales en las afueras de la ciudad.
Clara le ofreció ayuda para revisar el estado de salud de los perros y sugirió que, si Enrique lo deseaba, podían trabajar juntos para encontrar hogares para los cachorros cuando estuvieran listos para ser adoptados. Enrique dudó al principio. Había algo en la idea de separarse de los cachorros que le provocaba un nudo en el pecho. Sin embargo, sabía que no podría cuidarlos a todos indefinidamente. Respondiendo al mensaje de Clara, acordó encontrarse con ella en unos días para discutir los siguientes pasos. Mientras tanto, cada interacción con los perros parecía reforzar algo dentro de Enrique. Una tarde, mientras intentaba leer en su vieja butaca, uno de los cachorros trepó torpemente sobre su pierna y comenzó a mordisquear la manga de su suéter. Enrique dejó el libro a un lado y, sin poder evitarlo, soltó una risa. Hacía años que no se escuchaba reír a sí mismo. Esa misma noche, mientras los cachorros dormían acurrucados en su rincón habitual, Enrique tomó su taza de té y se sentó frente al fuego. Miró a Esperanza, que descansaba cerca de él, y no pudo evitar reflexionar sobre cómo esos animales habían transformado su vida en tan poco tiempo. Antes de su llegada, los días de Enrique eran monótonos, cargados de un silencio que él había confundido con paz, pero que ahora reconocía como soledad. Con los perros, su casa estaba llena de ruido, movimiento y, sobre todo, de propósito. Quizás no fui yo quien los salvó, murmuró, acariciando a Esperanza. Tal vez ustedes me salvaron a mí. Al día siguiente, recibió un paquete inesperado en la puerta de su casa. Era de Clara, quien había enviado mantas, comida y algunos juguetes para los perros. El gesto lo conmovió profundamente. Aunque había pasado años cerrándose al mundo, ahora comenzaba a sentir que no estaba tan solo como pensaba. Con cada día que pasaba, Enrique se involucraba más en la vida de los perros. Los cachorros, con su energía interminable, lo hacían reír a pesar de sí mismo. Esperanza, con su presencia tranquila y su mirada agradecida, se había convertido en una compañera silenciosa pero constante. Los mensajes en el foro continuaban llegando, y Enrique se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba compartir actualizaciones sobre los perros. Personas que nunca había conocido le enviaban palabras de aliento y compartían historias similares de rescates y adopciones. Esa conexión inesperada con el mundo exterior comenzó a sanar heridas que Enrique ni siquiera sabía que estaban abiertas. Aunque todavía había desafíos por delante, Enrique se dio cuenta de que algo había cambiado profundamente en él. La llegada de los perros no solo había alterado su rutina, también había despertado en él un deseo de volver a conectar, no solo con los demás, sino también consigo mismo. El invierno comenzaba a dar paso a la primavera. Los días, aunque todavía fríos, se hacían más largos, y la nieve que rodeaba la cabaña de Enrique comenzaba a derretirse, revelando pequeñas áreas de césped húmedo bajo el sol tímido. La transformación del paisaje coincidía con los cambios que también se gestaban en la vida de Enrique. Con la ayuda de Clara, los cachorros habían recibido sus vacunas y estaban creciendo fuertes y saludables. Enrique, aunque todavía reacio a separarse de ellos, sabía que el momento de encontrarles un hogar adecuado estaba cerca. Clara había publicado fotos y descripciones de los cachorros en sus redes sociales, y pronto comenzaron a llegar solicitudes de adopción. Enrique decidió entrevistar personalmente a las posibles familias. No estaba dispuesto a entregar a los pequeños a cualquier persona. Quería asegurarse de que cada uno tendría el amor y cuidado que merecía. Al principio, la idea de hablar con desconocidos lo ponía nervioso, pero al ver la genuina emoción en las personas que conocían a los cachorros, empezó a sentirse más cómodo. El primer cachorro en encontrar un hogar fue Bruno, un pequeño de pelaje marrón con una energía interminable. Una pareja joven, que vivía en una granja cercana, quedó enamorada de él. Prometieron que tendría un espacio amplio para correr y jugar, algo que Enrique sabía que le haría feliz. El segundo en partir fue Estrella, la más tranquila de los hermanos. Una mujer mayor, que había perdido recientemente a su perro, la adoptó. Enrique vio cómo los ojos de la mujer se iluminaban al sostenerla en brazos y supo que había tomado la decisión correcta. A pesar de la alegría de saber que los cachorros estaban en buenas manos, las despedidas no fueron fáciles.
Después de entregar a cada uno, Enrique regresaba a casa con una sensación agridulce. Pero, al ver a Esperanza y a los 2 cachorros restantes, sentía que aún tenía una familia bajo su cuidado. Con el tiempo, Enrique comenzó a notar cómo su relación con Esperanza se fortalecía. La perra lo seguía a todas partes, siempre vigilante y agradecida. Los 2 cachorros que permanecieron con él, a quienes decidió llamar Nieve y Rayo, llenaban sus días con risas y caos. Una tarde, mientras observaba a los perros jugar en el patio, Enrique se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde aquella noche en que los encontró en su puerta. La cabaña, antes un refugio de aislamiento, ahora era un hogar lleno de vida y calor. El foro comunitario, que inicialmente había usado solo para pedir ayuda, se había convertido en un lugar donde compartía historias y fotos de su día a día con los perros. Había conocido a personas que, como él, habían encontrado esperanza en los lugares más inesperados. Una noche, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje de Clara. Le agradecía por haber confiado en ella y por el cuidado que había dado a los perros. También le mencionó que, si alguna vez necesitaba apoyo o simplemente quería compartir una taza de café, siempre sería bienvenido en el refugio. Enrique sonrió ante la invitación. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de visitar a alguien no le parecía tan abrumadora. Con el tiempo, la primavera llegó por completo. El paisaje blanco dio paso a verdes prados y flores silvestres que comenzaban a brotar. Enrique decidió que era hora de darles a los perros un regalo especial. Usando materiales que había guardado durante años, construyó un pequeño parque para ellos en el patio trasero. Incluyó una rampa, algunos obstáculos y un espacio abierto donde pudieran correr libremente. El día que terminó el parque, dejó que Esperanza, Nieve y Rayo lo exploraran por primera vez. Los cachorros corrían emocionados, persiguiéndose el uno al otro, mientras Esperanza los vigilaba desde la sombra de un árbol. Enrique se sentó en el césped y los observó, permitiéndose un momento de completa tranquilidad. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Enrique tomó una taza de té y se sentó en el porche. Observó a los perros jugar mientras el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Los perros no solo habían llenado su casa, también habían llenado su corazón. Cada uno de ellos le había enseñado algo valioso: la importancia de la resiliencia, el poder de la compañía y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Mientras sostenía la taza caliente entre sus manos, murmuró para sí mismo: «Gracias por aparecer en mi puerta». El viento soplaba suavemente, como un recordatorio de que, aunque las tormentas podían ser feroces, siempre había un momento en el que pasaban, dejando espacio para un nuevo comienzo.